dar inicio a la ponencia con el tema de electrocardiograma y su interpretación, presentando al doctor Olair Juan de Dios Miranda Pérez, que tiene lo que es médico cirujano, diplomado en educación superior, con formación en BLS, ACLS, también tiene formación en biología molecular, en herramientas de bioinformática, también tiene un diplomado en educación superior y por último, maestría en ciencias biológicas y biomédicas, en mención en genética. Dicho todo lo anterior, podemos dar inicio a la videoconferencia de hoy, doctor. Buenas tardes, Arely. Muchísimas gracias por la Buenas invitación. tardes, doctor. Y bueno, comencemos entonces con este tema referido a electrocardiografía. El día de hoy lo que vamos a citar es la parte básica. El día de mañana se hará una descripción, una explicación sobre cómo leer el electrocardiograma. Pero de todos modos, hoy vamos a hablar sobre factores importantes que deben ser considerados especialmente en la generación del impulso electrocardiográfico. Entonces, lo primero que debemos entender es que el corazón tiene relaciones importantísimas y siempre debemos pensar en ello. Cuando estamos estudiando algún sistema o aparato, algún órgano específico, debemos entender que el paciente es un todo. Debemos pensar en él integralmente y no solamente enfocarnos en corazón, por ejemplo, si es que estamos hablando de electrocardiografía. Debemos entender que tiene relaciones importantísimas. Una de las más estudiadas y por supuesto que tiene implicancia clínica es la relación con el aparato respiratorio. Esto porque tenemos para empezar una circulación que es la circulación menor, en la que se va a producir la hematosis. Y debemos entender muy bien que trastornos cardiovasculares van a repercutir sobre la salud, sobre la fisiología respiratoria. Y viceversa, patologías respiratorias van a repercutir sobre el sistema cardiovascular. Entonces, para empezar, debemos entender ello. Es más, en la parte de electrocardiografía, vamos a ver que existen variaciones con la respiración. En procesos de inspiración vamos a ver que hay un aceleramiento del ritmo, mientras que en expiración tiende a una disminución de la frecuencia. Entonces, incluso desde ese punto de vista ya podemos ver diferencias. Incluso con otro tipo de eventos, como por ejemplo restricciones cardíacas producidas por derrames pleurales, por neumotórax, van a generar afectación de la actividad cardíaca y por ende del registro electrocardiográfico. Entonces, vamos a ver que además de ello, tanto pulmones como corazón tienen un revestimiento, unas capas serosas que, bueno, en el caso de pulmones son las membranas pleurales, en el caso del corazón, membranas pericárdicas. Acá estamos viendo precisamente una variación del ritmo. Podemos observar que en inspiración hay un incremento de la frecuencia, mientras que en expiración tenemos una disminución de esta frecuencia. Entonces tendremos que tomar en cuenta esto. Desde el punto de vista ya consideraciones anatómicas, debemos entender que el corazón es una bomba y esta bomba está constituida por 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos, que van a tener una comunicación entre ellos, vale decir entre aurícula y ventrículo, por unas válvulas. Del lado derecho del corazón, válvula tricúspide, del lado izquierdo, válvula mitral. Además que la disposición que estamos observando en este instante es una disposición también anatómica, en la que va a haber una ligera desviación del eje hacia el lado izquierdo del corazón, es lo que estamos observando, una disposición oblicua. Pero hemos hablado de 2 lados del corazón, derecho e izquierdo. Y vamos a ver que en medio de estas cámaras, cámaras derechas y cámaras izquierdas, existe un tabique, que es el tabique
interventricular, por ejemplo, que es lo que estamos observando en este instante. Va a haber entonces una lámina fibrosa que va a separar el lado derecho del corazón del lado izquierdo. Cuando estamos hablando de impulsos, vamos a ver que estos impulsos van a nacer en aurícula derecha, el nodo sinoauricular, y debe transmitirse este impulso hacia inicialmente aurícula izquierda, pero posteriormente transmitirse hacia ventrículos. La disposición de este tabique fibroso perjudicaría la transmisión del impulso. Es por eso que se tiene un sistema de conducción especializado que va a permitir una transmisión del impulso hacia el lado izquierdo del corazón. Se origina en el lado derecho, pero necesitamos un sistema de conducción que pueda conducir este impulso hacia el lado izquierdo. Y es precisamente lo que estamos observando en este momento. Podemos observar un sistema de conducción que van a ser en el nodo sinoauricular. Vamos a tener fibras internodales que vayan a conectar con el nodo auriculoventricular y posteriormente al haz de His. Este haz de His además va a tener fibras, las fibras de Purkinje, que van a permitir una estimulación de todo el músculo cardíaco. Además de ello, debemos entender lo que había comentado hace un instante, que el impulso también debe estimular a la aurícula izquierda. Es por eso que tenemos también fibras de conducción auricular, tal como lo estamos observando en este momento. Entonces, este tabique, si bien podría generar una afectación en todo lo que corresponde a la transmisión del impulso, este sistema de conducción va a evitar que haya interferencias por este tabique y va a ser responsable de transferir este impulso hacia el lado izquierdo también. Aquí tenemos algunas características más que se tienen que considerar. La relación con grandes vasos, pulmonar, aorta, que vamos a ver que cuando existan alteraciones en estos grandes vasos, también van a ser detectados, podríamoslo decir, en el registro electrocardiográfico por alteraciones que va a producir en el músculo como tal. Vale decir que cuando existen alteraciones, ya sea en aorta o en arteria pulmonar, va a generar una repercusión sobre el músculo cardíaco y eso es lo que se va a registrar en el electrocardiograma y podremos hacer un adecuado diagnóstico. Entonces, vamos a además tomar algunas particularidades en todo lo que respecta el corazón. Habíamos hablado sobre membranas, es así que vamos a tener una pared, la cual va a estar constituida por el pericardio, el miocardio y el endocardio. Entonces vamos a ver que el pericardio es una capa cerosa que permite, para empezar, el movimiento del corazón, pero vamos a ver que tiene otro tipo de relaciones importantísimas. El endocardio, que es la más interna, vamos a ver que tiene una especie de trabéculas, además que su superficie es bastante lisa. Vamos a ver la importancia también que tiene. Y finalmente el miocardio, que es el que nos importa, podríamoslo decir, desde el punto de vista registro electrocardiográfico. Simplemente por curiosidad del endocardio, vamos a ver que esta superficie lisa va a tener la característica de evitar la adhesión, si lo quieren así, de la sangre sobre las paredes internas del corazón. Eso evita que se formen, por ejemplo, coágulos que podría incluso determinar una trombosis y esto posteriormente, dependiendo del lugar donde vaya a anclar, podría incluso desencadenar infartos. Vamos a ver además que el endocardio tiene un papel importantísimo en todo lo que corresponde a la conducción, porque en su espesor se van a encontrar las fibras de Purkinje, que como ya habíamos comentado, van a permitir una estimulación de todo el músculo ventricular. Vamos a ver además que esas trabéculas que habíamos visto permiten a que las válvulas tengan una mayor fuerza, podríamoslo decir, en el momento de cerrarse, de tal manera que no permitan reflujo de sangre
hacia aurícula, por ejemplo. El miocardio, vamos a ver que es la lámina media en esta pared y es la más gruesa, podríamoslo decir, tiene mayor espesor que el resto de las láminas. Vamos a ver que este miocardio es importantísimo porque va a producir la contracción misma del corazón y va a permitir que el corazón actúe como bomba, que esa es la función del corazón. Acá estamos viendo precisamente el miocardio con su inervación, pero perdón, su irrigación, pero debemos tomar en cuenta que es la más gruesa de las capas. Más adelante vamos a hablar sobre esta disposición de las fibras musculares, de los discos intercalares, que además de ello van a producir una agrupación de fibras que van a determinar el denominado sincitio. Enseguida vamos a explicar en qué consiste esto del sincitio. El pericardio es la membrana externa en el corazón. Va a tener dos láminas, una adherida al corazón como tal, que es la capa visceral. En algunos casos al pericardio lo consideran simplemente a esta lámina visceral. La parietal en algunos casos no se la considera como tal, se considera como una lámina serosa, pero debemos entender que el pericardio tiene dos láminas. Una visceral adosada contra el órgano y otra parietal que se encuentra, podríamoslo decir, en contacto con los pulmones, por ejemplo. Vamos a ver que en medio de estas dos láminas existe un espacio donde se encuentra un líquido, que es el líquido pericárdico. Este líquido va a permitir una lubrificación adecuada entre las láminas para que puedan deslizarse una sobre otra y permitan la expansión como tal del corazón. Vamos a ver que además el pericardio tiene como finalidad acumulación de lípidos. Estos lípidos son importantísimos porque cuando vemos la nutrición del corazón, vamos a ver que si bien hay un porcentaje de energía que se forma gracias a los carbohidratos, pero vamos a ver que más de un 70% de la fuente de energía que se tiene en corazón está extraída de lípidos. Y es precisamente esta función del pericárdico de acumular lípidos que va a ayudar a que el corazón tenga una adecuada fuente. Además de ello, el pericardio va a generar señales tróficas. ¿A qué se denominan estas señales tróficas? Son señales estimulantes que en el caso del pericardio van a inducir al desarrollo y crecimiento de las fibras, por supuesto. Entonces, veamos que ambas, las tres láminas son importantísimas, las tres capas de la pared como tal del corazón. Aquí estamos viendo precisamente el líquido pleural, o perdón, el líquido pericárdico, que en ciertas patologías como los derrames pericárdicos van a inducir una restricción del corazón, no van a permitir una expansión adecuada y esto generará pues repercusión hemodinámica importante. ¿Qué otras cosas más debemos hablar sobre el corazón? Su histología. Acá claramente estamos viendo estos discos intercalares, que son, podríamos decir, el límite entre células. La característica del músculo cardíaco, porque su clasificación es así tal cual músculo cardíaco, que por el aspecto tiene una característica de ser estriado, pero vamos a ver que en la función tiene una característica de ser músculo liso. Vamos a ver que existen variaciones, por supuesto. No solamente es la morfología, es un hecho que las funciones, sus componentes, van a determinar que este corazón, que estas fibras cardíacas tengan además un automatismo. Cuando comparamos los tres tipos de músculo que existen, el músculo esquelético, el cardíaco y el liso, vamos a ver que desde el punto de vista, por ejemplo, uniones celulares, el músculo cardíaco va a tener sus discos intercalares, mientras que en el músculo esquelético no tiene esto y en el músculo liso va a tener una unión, pero a expensas de hendiduras.
Entonces, hace un instante hemos hablado de estos discos intercalares, es por eso que estamos comenzando en las diferencias por estos discos intercalares. Desde el punto de vista ubicación, vamos a ver que pues, el esquelético va a estar presente en músculos que tienen una característica voluntaria. El liso va a estar en órganos, en vísceras que tienen una actividad involuntaria, y el cardíaco, por supuesto, que va a estar en el corazón como tal. Desde el punto de vista componentes de tejido conjuntivo, en el caso del esquelético va a tener un epimicio, un perimicio y un endomicio, mientras que el cardíaco va a tener un endomicio simplemente, y el liso también va a tener esas características. La diferencia es que en el liso se van a encontrar a manera de vainas y fascículos, mientras que en el músculo cardíaco va a tener además un subendocardio y un subpericardio. Desde el punto de vista de fibras, en las fibras del músculo esquelético vamos a ver que son células individuales, mientras que en el cardíaco van a formar una especie de ramificaciones. Las lisas van a tener también una característica de ser individuales. ¿Qué otras características más podemos encontrar en lo que respecta a diferencias? En la estriación. Aquí tenemos que el esquelético y el cardíaco tienen estrías, pero el liso no, precisamente el nombre de liso. No existe este tipo de estriación. En el músculo esquelético, el núcleo va a ser múltiple y van a ser periféricos, mientras que en el cardíaco es único y es central. Lo mismo que sucede con el liso. En lo que respecta a los túbulos T, vamos a ver que en el esquelético vamos a ver que se encuentran en la unión entre líneas A e I, mientras que en el músculo cardíaco va a estar a la altura de las líneas Z. Es importante hablar sobre estos túbulos T porque también van a ser responsables de la contracción. En el liso no vamos a encontrar este tipo de particularidad. Cuando vemos otro tipo de diferencias, estará en relación a función. Por la inervación vamos a ver que el esquelético es voluntario, mientras que el cardíaco y el liso es involuntario. Respecto a la inervación eferente, el esquelético es somático, mientras que el liso y el cardíaco es autónomo. Es por eso que también son involuntarios. El tipo de contracción que va a tener el músculo esquelético va a ser del todo o nada, lo mismo que el cardíaco, mientras que el liso va a tener contracciones lentas, rítmicas, característica, por ejemplo, de todo lo que es también el movimiento intestinal. Se habla mucho del marcapasos gástrico cuando estamos hablando también de este tipo de contracción. En lo que corresponde a la contracción, vamos a ver que en el esquelético vamos a tener el control por fijación de calcio similar a lo que sucede en el cardíaco. Vamos a ver que en el caso del liso vamos a encontrar actividad del calcio, pero más relacionado con calmodulina. Respecto a la proliferación, al crecimiento como tal, el esquelético no realiza mitosis, el cardíaco tampoco. Bueno, esto podríamos decir en condiciones normales, porque cuando existe daño, por ejemplo, cuando existe lesión, el músculo cardíaco en algunos casos, y esto está reportado, pueden recuperar su capacidad de proliferar. En el caso del músculo liso, sí tiene capacidad de proliferar. Por tanto, las adaptaciones que podemos encontrar en el esquelético y en el cardíaco son de hipertrofia, mientras que el liso puede realizar hipertrofia y además hiperplasia. Respecto a regeneración, en el caso del músculo esquelético es limitada, del cardíaco no tiene una regeneración en condiciones normales. Nuevamente, si es que existe una lesión de por medio, se han observado casos en los que sí se recupera la capacidad de proliferación y por tanto hay una regeneración. En el liso sí va a haber una regeneración. Habíamos hablado hace un instante de que el músculo cardíaco es un sinsitio. Para empezar, las fibras van a estar unidas por por los denominados discos intercalados. Que vamos a ver que esto determina una disposición ramificada
no vamos a tener una disposición solamente longitudinal, sino también oblicua, que esto da la característica de ramificación. ¿Cuál es la característica pero de el sincitio? Que vamos a ver que cuando un segmento de este tejido se estimula, el estímulo se va a propagar por toda la superficie del tejido. Eso es un sincitio. Y vamos a ver que el músculo cardíaco tiene características de sincitio, porque cuando se produzca una estimulación, se va a disparar esta estimulación por toda la superficie del sincitio. Existen dos tipos de sincitio, uno auricular y otro ventricular. Acá estamos viendo entonces precisamente los discos intercalados, que van a determinar la unión entre fibras. Y además vamos a encontrar una disposición ramificada. Cuando se produzca un estímulo, este estímulo va a propagarse por todo el músculo, y es lo que estamos viendo acá. Si, por ejemplo, se produce un estímulo en este punto, vamos a ver que este estímulo va a ir disparándose por todo el tejido por precisamente este tipo de comunicación que se tiene. Y es un hecho que, pues, esta disposición que estamos viendo no va a ser así tal cual, por supuesto. Lo que vamos a ver es que van a ir conectando de distintas maneras los estímulos de tal manera que se produzca una estimulación de todo el músculo como tal. Entonces, eso es lo que se tiene que entender. Esa es la característica del sincitio, que puede comunicarse los estímulos que se van produciendo a lo largo de toda la fibra. Entonces, esa es la razón por la que se considera el músculo cardíaco también como sincitial. Pero ya cuando tenemos que hablar sobre la actividad eléctrica, vamos a ver que está en relación con potenciales de acción. El corazón, vamos a ver que, a diferencia del músculo esquelético, tiene distintos tipos de potenciales. Para empezar, debemos entender lo que es un potencial de membrana, un potencial de reposo, un umbral. Cuando estamos hablando de un potencial de acción, es cuando la fibra se estimula y genera una modificación en voltajes que vaya a producir una contracción. Vamos a ver que no solamente es la capacidad que tenga una fibra de transmitir impulsos eléctricos, sino que además estos impulsos eléctricos deberán determinar una contracción. Entonces vamos a ver que a eso se le denomina potencial de acción. Un potencial de reposo es la característica de las fibras de mantenerse inactivas, de no generar ningún tipo de actividad, y vamos a ver que su voltaje es negativo. Y el umbral es el nivel que requiere una fibra para poder, en el momento que supere este nivel, desencadenar un potencial de acción como tal. Entonces acá estamos viendo un registro electrocardiográfico, o mejor dicho, un registro del potencial de acción, que podemos observar en el caso de las fibras de Purkinje, unas espigas seguidas de mesetas. Vamos a ver que estas espigas están producidas por sodio, mientras que las mesetas están dadas por calcio. La característica del músculo cardíaco, además, es que pueda producirse un bloqueo en el movimiento de potasio, que va a determinar también esta meseta. Vamos a ver que en el músculo ventricular la morfología varía un poco. No vamos a encontrar estas espigas tan pronunciadas, pero de todos modos va a determinar una meseta. La meseta va a ser importante para mantener la fuerza en contracción del músculo. En el caso del músculo cardíaco, por supuesto que va a ser importante para poder eyectar la sangre adecuadamente. Entonces, ¿cuáles son los canales que van a determinar el potencial de acción cardíaco? Los canales rápidos de sodio y los lentos de calcio, también denominados de tipo L. Esto es importante entender porque vamos a ver que existe un registro de la actividad cardíaca tal cual, pero también tenemos que hablar de los potenciales de marcapasos, que van a ver que existe una variación en la morfología. No tenemos este tipo de registro. Vamos a ver que es
un registro un tanto más obtuso, podríamoslo decir, que son los encargados de también desencadenar una acumulación de impulsos para posteriormente producir la despolarización. La despolarización vamos a ver que tiene 4 fases. En la fase 0 vamos a ver que existe una preparación, podríamoslo decir, de la fibra y se produce la apertura de canales rápidos de sodio que va a provocar la despolarización. En la fase 1 vamos a tener una repolarización inicial en la que el registro empieza a descender para que en la fase 2 se produzca una meseta, esto producida por el calcio y la disminución del movimiento de potasio. En la fase 3 vamos a tener una repolarización rápida que va a generar la caída y finalmente en la fase 4 se recupera el reposo. Entonces vayamos viendo rápidamente lo que sucede en este potencial. En la fase 1, perdón, en la fase 0 vamos a ver que esta fase es de despolarización. Los canales rápidos de sodio se abren y permiten un ingreso de sodio hacia la fibra. Y esto produce este pico, esta espiga, que ya en la fase 1 va a determinar una repolarización. Como podemos observar, esta nuestra espiga empieza a descender. Genera una disminución como tal de la estimulación para que posteriormente se genere una meseta. Esta meseta va a estar dada por la fase 2 e inducida por el ingreso de calcio, también denominados canales lentos de calcio. Una vez que se produjo esto, da paso a la fase 3, que es una repolarización rápida en la que tenemos un descenso súbito de este potencial y la fase 4 vuelve a estabilizar la fibra en esta línea de potencial de, o mejor dicho, de umbral de reposo como tal. Acá estamos viendo algunas características interesantes. Por ejemplo, vemos actividad del sodio, que vamos a ver que es un control de sodio, de calcio, del potasio, que van a ser los iones importantes en todo lo que es el potencial de acción. Entonces debemos entender que existe una espiga y una meseta que son importantes en mantener la fuerza de contracción en el corazón. Estamos viendo una comparación del ventrículo y de la aurícula. En el caso de la aurícula podríamos ver que tiene un registro más homogéneo, podríamoslo decir, en la formación de la meseta, mientras que en el ventrículo vamos a encontrar un descenso que posteriormente genera una especie de registro mellado por el ingreso del calcio. Aquí lo que debemos entender es que la masa muscular también va a ser importante en todo lo que corresponde a despolarización. Esto vamos a borrar. Entonces, el músculo vamos a ver que va a tener una velocidad específica. Pero vamos a ver que dependiendo de los segmentos, porque tenemos un nodo sinoauricular, un nodo auriculoventricular, vamos a tomar las de His, la rama derecha, la rama izquierda y las fibras de Purkinje, vamos a ver que va produciéndose disminución en la velocidad. Hay retrasos. Y vamos a ver que estos retrasos van a determinar que la actividad muscular sea adecuada con una potencia óptima para que se genere una eyección también óptima. Entonces vamos a ver que cuando estamos observando la comparación entre la contracción de fibras musculares, auriculares y ventriculares, la diferencia va a ser entre 0,3 a 0,5 podríamoslo decir, milisegundos. Aparentemente la diferencia no es tan grande, pero cuando nosotros ya vemos la contracción muscular, vamos a ver que tienen una importancia en verdad muy grande. Este tipo de retrasos entre fibras, especialmente entre lo que corresponde al nodo sinoauricular
y el aurículo ventricular van a determinar que la frecuencia cardíaca también esté fluctuando entre 60 y 100 latidos por minuto. Hay algunas entidades en las que pueden existir nodos fibras internodales que vayan a conducir todos los impulsos directamente hacia el ventrículo y desencadenará pues cuadros de taquicardia. Otro aspecto importante, y esto tiene mucho que ver con este retraso que habíamos comentado, es el periodo refractario del músculo. Una vez que se produce la contracción, vamos a ver que debe permitirse una relajación para posteriormente generarse una nueva contracción. Este periodo refractario, vamos a ver en el caso del ventrículo, es entre 0,25 a 0,3 segundos, que esto va a permitir, como les comentaba, una relajación adecuada y posteriormente una contracción óptima. En casos de fibrilación, por ejemplo, este periodo refractario no se lo respeta porque hay una hiperestimulación por trastornos eléctricos. Esa es la razón por la que en cuadros de fibrilación el músculo más que contraerse llega a temblar por la hiperestimulación que experimenta. Estamos viendo precisamente este periodo refractario que tenemos un retraso, si lo desean así, una disminución de todo lo que corresponde a la actividad. Hay una disminución en la actividad que permite una relajación para posteriormente producirse una contracción nuevamente. En este tipo de periodos refractarios vamos a ver que hasta incluso se pueden generar alteraciones como por ejemplo los de extrasístole, que podemos encontrar extrasístoles tempranas y extrasístoles tardías. Estamos viendo dos tipos de registro. En el caso del nodo sinoauricular, lo que vamos a ver es que el registro como tal del potencial tiene una característica distinta a la que podemos encontrar, por ejemplo, en el ventrículo. En el ventrículo estamos viendo tal cual una meseta, como lo habíamos descrito, mientras que en la auricular, especialmente en el nodo sinoauricular, el registro es distinto. Y vamos a ver que este registro que podemos encontrar en el nodo sinoauricular y en el nodo auriculoventricular tienen una morfología muy parecida. ¿Por qué? Porque es precisamente este potencial el que había citado hace un instante como potencial de marcapasos. Entonces, vamos a ver que estos marcapasos tienen otro tipo de morfología porque precisamente deben generar una actividad prepotencial, si lo desean así. Y aquí viene la parte, digamos, importante de todo lo que es la actividad eléctrica como tal, este movimiento de electrolitos de iones. Porque como les decía, no es solamente el potencial. El potencial sí va a permitir una estimulación en la fibra, pero necesitamos una contracción. Y para ello, los túbulos T o túbulos transversos son los que van a tener una gran importancia, porque vamos a ver que cuando ingresa el calcio a las fibras, van a ingresar también hacia los túbulos T. Tienen que llegar al sarcoplasma para poder inducir una actividad ya de la troponina para desencadenar una contracción. Entonces, lo primero que debemos entender es estos túbulos T, que son transversos a todo lo que es la fibra. Podemos ver que precisamente esta disposición es la que le da el nombre como tal de túbulos transversos o túbulos T. ¿Qué es lo que sucede entonces? Cuando se produce la estimulación por calcio, este calcio va a penetrar por los túbulos T para permitir una estimulación del retículo sarcoplásmico y que también permita una salida de calcio. Vale decir que esta es una especie de cascada de estimulación. Este calcio va a inducir a una actividad ya de contracción en las fibras, en proteínas como por ejemplo la troponina. Aquí tendremos una actividad troponina actina que son las encargadas de producir la contracción
Y por supuesto, cuando se genere una disminución de esta estimulación, una recaptación del calcio, se producirá la relajación. Entonces, gracias a esta interacción del calcio en las fibras, en las proteínas contráctiles, es que se puede determinar este proceso de contracción y relajación, que es precisamente lo que estamos viendo en este tipo de imágenes móviles. Nos ayudan a entender cómo es que se produce esta contracción. Observamos que el calcio va a ser importantísimo en todo lo que corresponde al acoplamiento de estas fibras y que permitan un acortamiento y una relajación, podríamoslo decir, de la fibra muscular. Entonces, respecto a la contracción y a la duración como tal de esta contracción, vamos a ver que existen retrasos. Y aquí estamos observando en cada uno de estos números un retraso en milisegundos. Entonces, cuando estamos observando el nodo sinoauricular, que aquí lo observamos en color verde, el retraso que va a existir hasta el aurículo ventricular es de 60 milisegundos, pero de todos modos, en la misma aurícula vamos a encontrar retrasos de 50 milisegundos. Este impulso tiene que pasar, por supuesto, hacia la aurícula derecha, en la que va a generar un retraso entre 50 milisegundos, 70 hasta 90, que se encuentran las fibras más distantes, podríamoslo decir, tomando en cuenta el nodo sinoauricular. Cuando hablamos del aurículo ventricular, vamos a ver que este retraso va a generar todavía mayor distancia, si lo quieren así. En las ramas, en el tronco principal, podríamoslo decir, tenemos 120 milisegundos de retraso. Pero cuando ya ingresamos hacia las ramas, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, va a existir un retraso de 170 milisegundos. Para el ápex cardíaco tenemos un retraso de 200 milisegundos, mientras que ya cuando estamos observando en fibras de Purkinje pueden llegar entre 190 y 210 milisegundos y hasta incluso 220 milisegundos ya para las últimas fibras de Purkinje. ¿Esto qué es lo que va a determinar una contracción adecuada? Pues sabemos muy bien que en la contracción, cuando nosotros observamos a un corazón en actividad, el ventrículo la aurícula se contrae en sentido cefalocaudal, mientras que los ventrículos se contraen en sentido caudal hacia cefálico. Y precisamente este tipo de disposición del sistema de conducción es que permite ese tipo de contracción. Acá estamos observando el potencial y hacia el lado izquierdo estamos observando el potencial denominado de marcapasos. Las características van a ser que, a diferencia de la respuesta rápida que podemos encontrar en ventrículos y en aurícula derecha, el potencial de marcapasos no va a generar una despolarización rápida, como habíamos descrito en la fase 0. No vamos a encontrar una meseta tan marcada como lo que habíamos visto en la fase 1. No vamos a ver una repolarización súbita como en la fase 3, ni tampoco una recuperación de nuestro potencial de reposo como en la fase 4. Acá lo que vamos a ver son los denominados prepotenciales. ¿Por qué? Porque van a inducir una elevación hasta alcanzar el umbral. El umbral habíamos dicho que es el punto que se debe superar para poder determinar un potencial de acción tal cual. Si no alcanzamos este umbral, no se produce ningún tipo de potencial de acción. Y podemos ver claramente que esto es obvio en este cuadro, porque cuando estamos revisando cómo es que va ascendiendo este prepotencial, es paulatino y podríamoslo decir lento. Estamos observando una elevación constante pero lenta. En el momento que logra superarse el umbral, genera un cambio. Este ya es un
Esta es una elevación súbita que posteriormente va a inducir una también repolarización rápida. No tan rápida como en el caso del ventrículo de la aurícula izquierda, pero de todos modos vamos a tener un patrón más rápido, podríamoslo decir, que este de prepotencial. En este tipo de marcapasos, este potencial de marcapasos, vamos a ver que van a actuar el calcio, el sodio, el potasio, por supuesto, pero vamos a encontrar también otro tipo de corrientes. Acá vamos a ver que en todo lo que corresponde al de prepotencial, vamos a tener actividad de sodio, de calcio y también de un tanto el bloqueo del potasio. Cuando se produzca ya el potencial, vamos a ver que está mediado específicamente por el calcio, corriente de calcio. Y cuando lleguemos al pico, se produce una migración importante de potasio que va a permitir la repolarización. Este tipo de prepotencial es lento porque precisamente se va dando una agrupación, una acumulación de potenciales hasta poder superar el umbral. Entonces, todos estos eventos se van a dar específicamente en el marcapasos del corazón, pero también en el nodo sinoauricular, que es otro marcapasos. Esto especialmente cuando hay lesiones en vías de conducción, podemos observar que cuando hay una lesión en en el nodo sinoauricular, el que va a gobernar el comportamiento, el ritmo del corazón, va a ser el aurículo ventricular. Y va a tener este mismo patrón, esta misma característica de producir una leve y lenta despolarización hasta alcanzar el umbral y a partir del umbral recién producir un potencial como tal. Y acá tenemos parte de la anatomía. Bueno, hablemos de las propiedades del corazón. Va a tener 5 propiedades: el inotropismo, el cronotropismo, dromotropismo, batmotropismo y lusotropismo, también denominado lucitropismo. El inotropismo es la capacidad de contraerse que tiene el corazón. El cronotropismo, el automatismo, y aquí viene lo que nos interesa, que el corazón puede autoestimularse. Esa es la razón por la que cuando existe una afectación neurológica, incluso se reporta la muerte cerebral, pese a que el corazón siga funcionando con un ritmo, podríamoslo decir, casi normal. Entonces, gracias a este cronotropismo, es que se mantiene una actividad constante. Esto es lo que nos interesa desde el punto de vista electrocardiografía, porque también vamos a estar evaluando esta capacidad de autoestimularse. Cuando hablamos del dromotropismo, es otra de las capacidades relacionadas a la conducción, porque cuando hablamos de dromotropismo nos referimos a la conducción eléctrica como tal. Entonces, la capacidad de que pueda transmitirse estos estímulos en lo que corresponde al sistema como tal de conducción está dado por esta propiedad de dromotropismo. En el caso del batmotropismo, vamos a encontrar la propiedad de las fibras de despolarizarse, que hace un instante estábamos discutiendo, ya sea de un potencial en la fibra ventricular o de la aurícula izquierda, o el potencial de marcapasos. Estamos hablando de despolarización. Pero si la fibra puede despolarizarse, vamos a ver que también puede repolarizarse. Entonces, vamos a ver que esta fibra también va a poder llegar al reposo, que es precisamente lo que estábamos hablando sobre la refractariedad del impulso. Acá tenemos precisamente este sistema de conducción que, como ya habíamos comentado, si consideramos los tiempos, hay un retraso en sinoauricular versus auriculoventricular. Y vamos a encontrar además otros retrasos
ya en todo lo que es el tronco principal de las de His y sus ramas, además de fibras de Purkinje, por supuesto. Además que esta otra fibra auricular para la aurícula izquierda también va a inducir un retraso. En el ciclo cardíaco vamos a ver que debemos entender fenómenos eléctricos, que es lo que necesitamos para entender electrocardiografía, mecánicos, hemodinámicos y sonoros. Los eléctricos están dados precisamente por lo que ya hemos comentado, los impulsos que se generan en nodo sinoauricular. Respecto a los mecánicos, es la actividad como tal contráctil del corazón, la actividad como bomba, los hemodinámicos, el objetivo como tal del corazón de movilizar la volemia, y los sonoros de producir los ruidos cardíacos, el primer y segundo ruido, que bueno, en condiciones de un adulto son los que deberíamos percibir un adulto sano. Mientras que el tercer ruido podemos encontrarlo en niños, en jóvenes, en deportistas y también en mujeres gestantes. Si no tienen esas características, ya es patológico, y el cuarto ruido, por supuesto, que es patológico. Entonces, acá estamos viendo las fases del ciclo cardíaco que vamos a considerar pues desde la eyección, una relajación isovolumétrica, un llenado pasivo, una sístole auricular que permite un llenado completo, podríamos decir, del ventrículo, y posteriormente la contracción ventricular isovolumétrica que va a dar nuevamente paso a la eyección. En lo que respecta también a electrocardiografía, necesitamos entender lo que es la precarga y la poscarga. En cuadros de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, vamos a encontrar alteraciones en estas cargas que van a inducir a un trastorno muscular. Cuando hablamos de la precarga, nos estamos refiriendo al volumen telediastólico del ventrículo. ¿Qué significa esto? Al volumen de sangre que se va a encontrar en el ventrículo previo a la contracción y a la eyección tal cual. Mientras que la poscarga va a ser la fuerza con la que este ventrículo va a contraerse para eyectar este volumen al final de la diástole. Vamos a ver que en el caso de la precarga podemos encontrar un incremento que puede desencadenar una insuficiencia cardíaca derecha, mientras que en la poscarga podemos incrementar esta tensión cuando existe algún tipo de obstáculo a la salida del corazón. Aquí está representado precisamente esto. Vamos a ver que cuando ya hacemos una correlación entre el electrocardiograma y el ciclo cardíaco, pues debemos entender todo lo que es las fases de actividad auricular, actividad ventricular y reposo, que van a estar representados por la onda P, todo lo que es la actividad auricular, el complejo QRS a todo lo que es lo ventricular, y la repolarización, la onda T. Cuando hablamos de la onda P, tengan mucho cuidado, no solamente estamos hablando del nodo sinoauricular o de la aurícula derecha, estamos hablando de ambas aurículas, por eso hablamos de una actividad auricular. El complejo QRS también está referido a ambos ventrículos y la repolarización a toda la musculatura como tal. Entonces, ya cuando tenemos que hablar sobre la concepción de la electrocardiografía, esto ya viene por Ludwig y Baller desde 1887, que determinaron que el funcionamiento cardíaco estaba desencadenado por una corriente eléctrica. Ya para 1903, Einthoven pudo realizar una descripción más detallada de todo lo que es la actividad electrocardiográfica, y es así que empezó a mejorarse las técnicas y poder desarrollar la electrocardiografía como tal. Para poder entender la electrocardiografía, por supuesto que necesitamos de la comprensión de la electrofisiología, en el que vamos a encontrar esta actividad eléctrica, por supuesto, que va a ser responsable de todo lo que corresponde al registro electrocardiográfico. Hemos hablado ya de los potenciales de acción, sabemos cómo ya se propaga el impulso eléctrico, y vamos a ver pues que estos impulsos son los que van a determinar
un trazado electrocardiográfico. En este trazado electrocardiográfico, que es una representación eléctrica de la actividad del corazón, vamos a encontrar una morfología como la estamos observando en la parte inferior, con una onda P, un complejo QRS, una onda T, y en algunos casos pues podremos encontrar una onda U. Nuevamente, cuando nosotros nos enfocamos en todo lo que es el potencial de acción de los marcapasos, van a tener una morfología muy distinta a lo que sucede con el resto de los componentes o de las fibras musculares en el corazón. ¿Por qué? Porque tanto el nodo sinoauricular como en el aurículo ventricular van a tener esta característica de generar una despolarización lenta para posteriormente generar el potencial de acción, pero que no va a tener una espiga tal cual, precisamente por las corrientes que ya hemos comentado. Estamos viendo la representación de lo que habíamos citado hace un instante, lo que es la onda P, estimulación del nodo sinoauricular. Ambas aurículas es la que va a dibujar la onda P. La contracción de los ventrículos es el que va a determinar la formación del complejo QRS, y finalmente la relajación del músculo va a producir la formación de la onda T. Para poder tener un registro electrocardiográfico, por supuesto que vamos a necesitar de un electrocardiógrafo, el cual va a tener derivaciones bipolares y derivaciones precordiales. La disposición, bueno, cuando estamos hablando de las bipolares, debe localizarse uno en la extremidad superior izquierda, otro en la superior derecha, en extremidad inferior izquierda, y bueno, en algunos casos se puede tener una derivación en extremidad inferior derecha, pero que esa es tierra. No va a determinar la formación del triángulo de Einthoven, que vamos a verlo más adelante. Mientras que las precordiales son unipolares y vamos a encontrar 6 que son las básicas. Pueden existir muchos más, por supuesto, pero estas 6 son las básicas. Vamos a tener entonces derivaciones desde la B1 hasta la B6. ¿Por qué lleva esta denominación de B? Por vector. Entonces vamos a ver que la primera derivación se encontrará en el cuarto espacio intercostal parasternal derecha. El segundo electrodo estará en el cuarto espacio intercostal parasternal izquierda. La tercera vamos a ver que no tiene una disposición, podríamoslo decir, fija, porque va a estar en una distancia equidistante entre la derivación 2 y la derivación 4. Vale decir que para localizar la derivación 3, lo primero que tenemos que colocar es la derivación 4, que lo vamos a encontrar en el quinto espacio intercostal, la línea medio clavicular izquierda. Precisamente entre ambas derivaciones colocamos la derivación 3. La derivación 5 y la 6 van a utilizar el mismo espacio intercostal, el quinto. Vale decir, cuarto, quinto y sexto utilizan el quinto espacio intercostal. Pero vamos a ver que la diferencia va a ser que la cuarta derivación utilizamos la línea medio clavicular izquierda, la quinta derivación la línea axilar anterior, y la sexta derivación vamos a utilizar la línea axilar media. Acá precisamente tenemos nuestros electrodos y las pinzas. Entonces nos va a dar este tipo de registros. ¿Qué es lo que debemos entender? Velocidad y voltaje. La velocidad del electrocardiograma va a ser de 25 milímetros por segundo. Esa es la velocidad que va a tener. Y el voltaje es de 1 milivoltio, que dependiendo de la configuración del electrocardiógrafo podemos también jugar un poco con esto de los voltajes. Vamos a ver que el clásico y típico que se utiliza es precisamente lo que estoy comentando, 25 milímetros por segundo, y que 1 centímetro de altura vaya a equivaler a 1 milivoltio. Se puede utilizar 5 milímetros, se pueden utilizar 20 milímetros para cada milivoltio, pero el estandarizado es 10 milímetros, 1 milivoltio.
Lo que estamos observando en la parte inferior derecha es precisamente el test que nos ayuda a determinar la velocidad y el voltaje. Esto de todos modos van a verlo mañana con más detalle porque es ya la parte de interpretación como tal de la electrocardiografía. ¿Cómo es que se produce el registro electrocardiográfico? Para ello lo que debemos entender es la teoría del dipolo. ¿En qué consiste esto? Cuando estamos viendo una fibra tal como lo estamos viendo en este caso, esta fibra va a tener una carga negativa. Y vamos a ver que por fuera de la fibra tenemos cargas positivas. Cuando tenemos este tipo de disposición, vamos a ver que el registro es, podríamoslo decir, neutro. Es por eso que está en la línea isobifásica. Cuando hablamos de este término, línea isobifásica, es una línea que no nos va a poder determinar ni positivo ni negativo. Esa es la línea isobifásica. Entonces, en este caso, en el que la fibra internamente es negativa y por fuera de ella positiva, nos va a dar un registro isobifásico. Nos está hablando de que no existe corriente. Cuando se producen ya movimiento a través de la membrana, vamos a ver que existen iones positivos que van a ingresar a la fibra. Y esto va a inducir el denominado dipolo, que cuando hablamos de dipolo es la presentación de una carga positiva adyacente de una negativa. Y esto ya induce una respuesta. Hay que tener mucho cuidado acá, porque dependiendo de dónde estemos generando el registro, es que vamos a tener la gráfica como tal. ¿A qué me refiero con ello? Cuando nosotros estamos tratando de evaluar la actividad eléctrica dentro de la fibra, lo que vamos a ver es que estas despolarizaciones nos van a generar curvas negativas. Pero si nosotros estamos evaluando y el electrodo está dirigido hacia fuera de la fibra, vale decir al espacio externa a la fibra, un dipolo va a producir una onda positiva. En este caso, el electrodo está dirigido hacia el interior de la fibra. Es por tanto que este dipolo, la coexistencia de un ion positivo y un ion negativo, uno adyacente al otro, va a producir un vector, actividad eléctrica. Eso es lo que va a producir. Es una interacción de cargas. Esto, por supuesto, está producida por electrones, por movimiento de electrones, que va a inducir a actividad eléctrica. Entonces, estamos viendo que en el extremo A, podríamoslo decir, de esta fibra, ingresó un ion positivo, un catión. Por ende, va a haber salida de un ion negativo, un anión. Y esta coexistencia entre cargas va a empezar a dibujar, si lo quieren así, el registro. Nuevamente, estamos hablando de un electrodo que está enfocado hacia el interior de la fibra. Vale decir que esta corriente eléctrica va a inducir una curva negativa, un registro negativo. Esa es la razón por la que en este registro estamos observando un descenso a partir de la línea isobifásica. Posteriormente vemos que son más iones que ingresan a la fibra y van a producir nuevamente un dipolo, que va a provocar nuevamente un movimiento eléctrico y por eso el registro sigue generándonos una línea negativa. ¿Por qué? Porque nuevamente estábamos viendo desde el interior de la fibra. Ingresa un nuevo ion, nuevamente provoca un dipolo, pero vamos a ver que ya va generándose una estimulación hacia el otro extremo, que podríamoslo decir que ya nos va recogiendo registros por fuera de la fibra. Es por eso que va recuperando esta curva y va regresando hacia la línea isobifásica. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Que toda la fibra internamente es positiva.
y tenemos en la parte externa negativa. Entonces, por esta estabilidad, la curva regresa hacia la línea isobifásica. Pero no queda acá esto. Habíamos explicado que la fibra cardíaca, la fibra muscular y para cualquier otra fibra va a generar inicialmente una despolarización, pero posteriormente tiene que recuperar su potencial. Por tanto, habíamos partido de una fibra negativa que se volvió positiva. Ahora tiene que recuperar esta carga negativa. Es así que nuevamente hacia el extremo izquierdo empiezan a ingresar aniones, vale decir iones negativos, que cuando generen una coexistencia con otro positivo también dispara un potencial, dispara nuevamente un vector. Pero ya habíamos dicho, si estamos desde la fibra, en este caso ya estamos viendo negatividad. Entonces produce un ascenso de la curva y va a producirse un mayor ingreso de iones negativos y salida de iones positivos, provocando un ascenso de de nuestro registro, de tal manera que se haya completado la salida de todos los iones positivos y se mantenga nuevamente la fibra en carga negativa. Esa es la razón por la que nuevamente nos produce un regreso a todo lo que corresponde a la línea isobifásica. Y más o menos nos da este tipo de registro. Si nosotros completamos este registro y lo convertimos en una onda ya, que podemos estar hablando de derivaciones en derivación 1, 2, 3, AB, LAB, RABF, lo que vamos a ver que este tipo de onda en la que no podemos identificar si es que es positiva o negativa como tal, porque tiene ambas curvas, la consideramos como un registro isobifásico. Eso va a ser importante que lo entiendan porque el día de mañana, cuando tengan que hacer eh, el análisis del eje cardíaco, por ejemplo, van a necesitar entender también qué ondas son más isobifásicas, vale decir qué ondas son las que tienen este tipo de comportamiento para poder posteriormente buscar perpendiculares y hallar el eje tal cual. Entonces, cuando estamos hablando de la despolarización intracelular, fíjense que nuevamente es negativa, es inferior, pero cuando estamos hablando de repolarización, tiene una característica positiva. Ya hemos hablado cómo es que se distribuye el impulso. Nace en nodo sinoauricular y se va a distribuir hacia la aurícula, pero también hacia el nodo auriculoventricular para posteriormente estimular a las de His. Vamos a ver que ya en la representación vectorial, que ya habíamos comentado esto, también debemos entender los tipos de corriente que van a existir. En este caso estamos haciendo comparación de dos tipos de células, célula A y la célula B. En la célula A vamos a ver que se tiene una dirección, podríamoslo decir, en un sentido, mientras que en la célula B tenemos una dirección en ambos sentidos, es una actividad bidireccional. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre el vector de despolarización, precisamente va en dirección específica del estímulo como tal o del potencial. Si ha iniciado acá y corre hacia el lado izquierdo, pues su vector va a tener ese sentido. En el caso de la fibra de la célula B, tiene una estimulación, podríamoslo decir, en medio. Entonces va a disparar el estímulo en ambas direcciones. Es por eso que el vector en este caso será bidireccional. Cuando tenemos así bidireccional, pues podemos generar una sumatoria. En el caso de la sumatoria de la célula A y de la célula B, tenemos que considerar el vector más grande, el más fuerte, podríamoslo decir. En el caso de la célula A, el vector que tiene dirección de derecha a izquierda, que está llevando, podríamos decir, la dirección de toda la fibra, ese es, podríamos decir, el vector más grande, mientras que en el B, al producirse el estímulo en medio de la fibra,
dispara el potencial en forma bidireccional, entonces tendremos vectores hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Cuando nosotros sumamos todo esto, vamos a ver que podríamoslo decir, estos dos vectores que tienen el mismo sentido suman. Si restamos con el vector que está en sentido contrario, quienes van a dominar son los que se encuentran en sentido de derecha hacia izquierda. Es por eso que cuando sumamos los vectores, el resultado que vamos a tener es de una dirección de derecha hacia izquierda. Esto podría invertirse, por supuesto, y dependerá mucho del punto en el que se produce el estímulo. Nuevamente, si el estímulo está desencadenado en uno de los extremos de la fibra, el vector correrá en sentido inverso. Pero si es que se produce el estímulo en una parte media de la fibra, el vector disparará en ambos sentidos. Continuamos. Acá vamos a ver precisamente los vectores. Tenemos vectores de despolarización auricular. Podemos observar cómo desde el nodo sinoauricular se tiene un vector que va a contactar con el aurículo ventricular. En el caso de la despolarización septal, vamos a ver que existe un vector no muy importante que va a conectar ambos ventrículos. Esto desde el punto de vista ya de estimulación de las células, por si acaso. Cuando estamos viendo el ventricular, acá tenemos una importancia muy grande. Observen la magnitud de este vector. Si comparamos con los anteriores ejemplos, en el que podíamos observar el auricular, por ejemplo, el sino auricular, el vector tiene menor magnitud que lo que habíamos visto en este ventricular. Vamos a ver que existen vectores tardíos que por supuesto van a tener menor magnitud. Y cuando comparamos en el septal, por ejemplo, también va a tener vectores de menor magnitud. Esa es la razón por la que cuando nosotros observamos las deflexiones del eje cardíaco, va a tener una tendencia precisamente de el mayor, que es el que en condiciones normales, por supuesto, va a determinar la deflexión del eje ya cuando veamos todo lo que es el triángulo de Einthoven y este sistema de vectores a manera de una especie de rosa de los vientos, si lo quieren así. Entonces, la sumatoria de vectores, además, tal como lo habíamos visto hace un instante, es el que va a determinar el eje cardíaco. Vamos a ver que el ventricular es el que domina. Si es que sumamos, por ejemplo, a los de despolarización ventricular tardía y la repolarización ventricular, por supuesto que va a determinar un eje tal como habíamos descrito inicialmente, el vector de mayor magnitud. Entonces, cuando nosotros realizamos una medición interna en el miocardio nuevamente, desde la fibra, nosotros obtenemos este tipo de registro. Y esto puede preocupar un poco, porque vemos inversión de todas las fibras, o perdón, de todas las ondas. Pero no es que estén invertidas, es que estamos considerando el interior de la fibra para poder entender cómo se está produciendo el registro. Entonces, si nosotros vamos a dirigirnos y enfocarnos al interior de la fibra, el registro electrocardiográfico parecería estar invertido. Pero cuando nosotros medimos desde fuera, podríamos decir, de la fibra como tal, este potencial eléctrico, pues nos va a dar la morfología que todos conocemos. Eso significa que si bien toda la actividad eléctrica como tal es intrínseca de la fibra, vale decir, está produciéndose al interior de la fibra, la medición como tal va a ser externa. Es por eso que el registro electrocardiográfico va a tener esta morfología típica que conocemos y que hemos visto en varias de nuestras asignaturas, ¿no? Especialmente en fisiología.
Cuando ya tenemos que hablar del electrocardiograma, habíamos dicho que tenemos que considerar la velocidad, pero también tenemos que considerar voltajes. Cuando nosotros hablamos de el voltaje, podemos calibrar el electrocardiograma de distintas maneras. Podemos utilizar el típico, el más, podríamos decir, frecuente en registros, que es de 10 milímetros, que corresponden a un milivoltio. 20 milímetros a un milivoltio o 5 milímetros a un milivoltio. ¿Qué diferencia va a haber que nosotros configuremos a 10, a 20 o a 5? Que vamos a ver que en lo que corresponde, si lo quieren así, a la altura de estas ondas, si nosotros configuramos en 5, nuestro registro, permítanme el término, será más achatado. Tendrá este tipo de gráfica. Si es que nosotros estamos configurando a 20 milímetros, nuestro registro será pues amplificado. Esa es la única diferencia que vamos a encontrar cuando hablamos de configuración. Ahora la pregunta es, ¿cuándo voy a configurar, por ejemplo, a 20 milímetros que equivalgan a un milivoltio? Cuando los registros no son muy claros y necesitamos mayor voltaje para poder observarlos adecuadamente. En la experiencia que tenemos, por ejemplo, en reanimación, especialmente en la reanimación avanzada, eh, a veces los estudiantes tienen un susto, pero increíble, porque observan un registro de asistolia, como si fuese un isobifásico. Y aquí viene la preocupación de, ¿ahora qué hago? Pero el paciente está consciente, nos está hablando aparentemente hemodinámicamente estable, pero el estudiante nos dice que está en asistolia. Lo único que sucede es que no se configuró adecuadamente el registro electrocardiográfico y puede estar incluso por debajo de 5 milímetros para un milivoltio. Entonces, prácticamente, si es que quisiéramos graficar el registro electrocardiográfico, si es que estamos por debajo de 5 milivoltios, prácticamente lo que estaríamos observando es esto. Entonces, el evaluador puede llevarse un susto porque aparentemente es asistolia, pero corrigiendo el voltaje, nos damos cuenta que había sido un registro electrocardiográfico normal. Entonces tendrán muy en cuenta estos parámetros para definir con qué voltaje vamos a trabajar. La velocidad también va a ser importante y es por eso que es clave en la configuración de la electrocardiografía el registro que habíamos visto hace un instante y les comentaba que eso podemos encontrarlo al inicio de nuestro trazado, que es nuestro test. ¿Qué es lo que nos está dando a entender esta onda? A veces también esto asusta porque creen que es un trastorno electrocardiográfico sin serlo. Lo que nos está dando eh, este, esta prueba, este test, es la velocidad y el voltaje. Eso de 5 milímetros, de 10 milímetros, de 20 milímetros es el voltaje, que en este caso es el registro vertical. Y la velocidad, que podríamos considerarlo 25 milímetros por segundo, que este es el clásico y el típico. 10 milímetros por segundo, finalmente 20 milímetros por segundo, es este registro horizontal. Entonces, cuando nosotros tengamos que leer un registro electrocardiográfico, lo primero que tenemos que observar es el test para poder saber en cuánto de voltaje se tiene y también en cuánto de velocidad está corriendo este papel.
Acá estamos viendo algunos ejemplos en lo que corresponde a voltajes. Fíjense que en 2.5 milivoltios, o perdón, milímetros por milivoltio, prácticamente no se llega a ver nada. Pero cuando nosotros aumentamos el voltaje a 10 milímetros por milivoltio, ya tenemos un registro adecuado. En 20 milímetros que equivalen a un milivoltio, por supuesto que la morfología va a ser muchísimo más clara. En algunos casos, incluso cuando aumentamos mayor voltaje, podemos encontrar la onda U. Acá estamos viendo nuevamente nuestra prueba y posteriormente recién nuestro registro. Cuando utilizamos 25 milímetros por segundo, nos da el típico registro. Pero cuando ya estamos trabajando con 50, por ejemplo, fíjense que la distancia entre onda R y onda R, que nos va a ayudar, por ejemplo, para determinar la frecuencia cardíaca, es muy extrema. A veces esto puede asustar y uno puede pensar que el paciente está en una bradicardia. Pero no, lo que primero tenemos que ver es a qué velocidad está corriendo este electrocardiograma. Si estuviese corriendo a 50 milímetros por segundo, bueno, pues es una velocidad adecuada. Pero si estuviésemos hablando de, por ejemplo, a 25 milímetros por segundo y encontramos este registro, bueno, pues aquí ya podemos ver una bradicardia neta, ¿no? Si es que queremos hacer en este instante el cálculo, está aproximadamente en 50 ciclos por minuto, ¿no? Esto van a verlo con más detalle el día de mañana, pero bueno, pues utilizamos dos fórmulas, una que es 300 y la otra 1500. En 300 contamos cuadrados grandes, aquí tenemos casi 6, por ejemplo. Y hacemos 300 entre los cuadrados grandes y nos da el- la frecuencia, por eso les decía aproximadamente, esto está en 50 ciclos por minuto. En el caso de 1500 tenemos que contar los cuadrados pequeñitos y dividir 1500 entre este número de cuadrados pequeñitos. Hablemos rápidamente de la nomenclatura: onda P, onda Q, onda R, onda S, onda T. Vamos a ver que onda P está dada por actividad auricular. Ya comenzamos con QR, es el complejo de despolarización ventricular, y la onda T de repolarización. En algún caso podemos tener una onda U también, que es la repolarización de las últimas fibras de Purkinje. Esto no es frecuente encontrar, por supuesto, pero en algún momento sí podemos verla. Pero cuando encontremos una onda U, está en relación con la repolarización de las últimas fibras de Purkinje. Pero como nuevamente les digo, no es frecuente encontrar este tipo de registro. Ya hemos hablado de esto, no nos vamos a complicar. Mañana van a, de todos modos, hacer un repaso extenso sobre todo ello. Respecto a derivaciones, habíamos comentado que existen derivaciones bipolares, también denominadas frontales, y las derivaciones precordiales, también denominadas horizontales. Vamos a ver que en las derivaciones bipolares vamos a tener las de extremidades, en la que vamos a tener tres derivaciones. La derivación 1, que va a conectar extremidad superior derecha hacia la extremidad superior izquierda, y nos da un vector. Vamos a ir dibujando estos vectores para que puedan comprender cómo se forman los ejes como tal de la rosa, si lo desean así, gracias al triángulo de Einthoven. En la derivación 2, ¿qué es lo que vamos a hacer? Determinar el vector que existe entre extremidad superior derecha y extremidad inferior izquierda. Y se nos va a formar un nuevo eje, que es este. Finalmente, buscamos la derivación 3, que va a contactar extremidad superior izquierda con extremidad inferior izquierda. Y vamos a tener nuevamente un vector. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Lo que debemos hacer es simplemente ordenar estos nuestros vectores
de esta manera. Y tenemos la base, si lo desean, de todo lo que son los ejes para el análisis de electrocardiografía. Todavía nos faltan ABF, ABR y ABL, que se los puede considerar como derivaciones aumentadas o perpendiculares de estas derivaciones, vale decir de las derivaciones 1, 2 y 3. Pero este triángulo que inicialmente se forma, que es el triángulo de Einthoven, es más o menos algo así. Vamos a disminuir un poco las longitudes para poder entender. Este triángulo de Einthoven, que se forma de esta manera, es la responsable, este registro es el responsable de la formación de nuestros ejes para poder hallar posteriormente el eje cardíaco. Hablemos entonces de las aumentadas. Tenemos para empezar ABR, que vamos a ver que es la perpendicular de la derivación 2, tenemos la ABL, que es la perpendicular de la derivación 3, y tenemos ABF, que es la perpendicular de la derivación 1. Acá tenemos el triángulo de Einthoven, precisamente, con sus perpendiculares, y lo que vamos a encontrar es un registro de este tipo. Entonces, nuevamente, vayamos a repasar un poco lo que habíamos comentado hace un instante. Derivación 1, perpendicular ABF. Derivación 2, la perpendicular ABL. Finalmente, derivación 3, la perpendicular ABR. Si nosotros nuevamente a este nuestro eje lo disgregamos para poder formar el triángulo de Einthoven, pues simplemente es organizar esto y tenemos nuestro triángulo de Einthoven. Entonces, gracias a este registro es que podemos encontrar este nuestro eje. ¿Con qué tendremos que tener un poco de cuidado? Con las cargas. Ya en este sistema de ejes podemos observar cargas. Solamente para la derivación 1, la carga positiva se encuentra hacia el lado izquierdo del paciente, mientras que hacia el lado derecho se encuentra la carga negativa. Para el resto de derivaciones vamos a ver que todo lo que se encuentra hacia abajo es positivo, mientras que todo lo que se encuentra hacia arriba es negativo. Este es un adelanto de lo que van a ver el día de mañana, porque ya cuando tengan que analizar, interpretar ondas, van a tener que precisamente recordar esto. Solo para derivación 1, hacia el lado izquierdo del paciente es positivo, hacia el lado derecho negativo. Para el resto de derivaciones, hacia abajo es positivo y hacia arriba es negativo. ¿Por qué estoy diciendo del paciente? Alguien tal vez podría pensar que lo ideal es, para nosotros sería derecha, positivo en derivación 1, izquierda, negativo. Pues que lo que tenemos que considerar es que el corazón del paciente está localizado, bueno, disculparán la gráfica, pero es que no se puede graficar adecuadamente con estas herramientas, pero es como si estuviese el corazón en esa disposición. Este es el lado izquierdo del paciente y este es el lado derecho del paciente. Como habíamos visto en todo lo que corresponde a vectores, el vector vamos a ver que tiene estas características de irse hacia el ventrículo izquierdo. Esa es la parte por eso normal en lo que corresponde a eje cardíaco. Y bueno, tenemos las derivaciones precordiales, que son 6, y vamos a ver que derivación 1 y 2 tienen más una visión del lado derecho del corazón. 3 y 4 están más relacionados con la parte septal, aunque 3 es netamente septal, mientras 5 y 6 observan el lado izquierdo del corazón. Es por eso que hablamos de derivaciones derechas, derivaciones anteriores
derivaciones laterales, mientras que las inferiores van a ser derivación 3, ABF y derivación 2. Junto con las laterales encontraremos a la derivación 1 y a la derivación ABL, que estas ya son, podríamos decir, laterales, pero altas. Y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención y pues bueno, quedo atento a sus consultas.